Seguimos acá en N Portada y estamos ahora en compañía del presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bien, lo hemos invitado para hablar fundamentalmente de dos cosas. Masificación del gas y lo que el Congreso puede o no hacer al respecto, el gobierno puede o no hacer al respecto, y la política del Ejecutivo, en este caso, a propósito de Petroperú y la operación de algunos lotes petroleros. Empecemos por esto último. Hay un giro sorpresivo en la actitud del gobierno y ha optado por devolver al sector privado o plantear al sector privado que se haga cargo de los proyectos relacionados con los pozos 1, 6 y Z069, perdón. Eso se los había asignado a dedo a Petroperú. Hubo un poco de tormenta al respecto. Dijo, bueno, los vamos a poner a disposición de las ofertas del sector privado, pero mientras tanto los va a operar Petroperú. Pero ahora ha retrocedido incluso en esto último, ¿no? Bueno, efectivamente, Mario, nosotros siempre tuvimos una posición institucional en el sentido de que era una muy mala señal asignar a dedo estos lotes a Petroperú. Creo que el gobierno, de manera correcta, decidió rectificar esta situación y Perupetro en septiembre va a adelantar la licitación para buscar un operador privado para estos lotes. ¿Para cuándo estaba originalmente planeada la licitación? Son 2 años que se había asignado a Petroperú y la intención es acelerar el proceso. Creemos que es algo sano, porque envía un mensaje correcto, más bien corrige el error que se había cometido, y va en el sentido correcto de comenzar a pensar que la inversión privada es absolutamente necesaria para reactivar la industria de hidrocarburos. Y déjame darte un par de datos para que todos los televidentes entiendan la situación compleja que tenemos en el Perú. Hoy el Perú importa el 75% de los combustibles que consumimos. Nosotros más o menos consumimos 260.000 barriles diarios de petróleo. Importamos el 75%. Esto quiere decir el diésel y las gasolinas las importamos. Importamos el 40% del GLP-IA. Esto le cuesta al Perú 5.000 millones de dólares por las importaciones y 5.000 millones de soles en gasto para el subsidio, para que no sube el precio del diésel y el GLP a los transportistas y a los hogares y las industrias. Esta situación es insostenible, más aún cuando el Perú es un productor de gas natural. Nosotros tenemos la bendición de tener gas natural, que es la energía ecoamigable más importante, que tiene precio regulado. Pero antes de entrar al gas, terminemos con el petróleo. Entonces, lo que ha decidido es desandar el camino que había empezado a caminar respecto de estos 3 pozos y hacer que sea el sector privado, o plantear que sea el sector privado el que se haga cargo de ello. Pero esto no parece coincidir exactamente con lo que ha decidido a propósito del Pozo 10, donde dice 60% una empresa privada, 40% Petroperú. Sí, en realidad, Mario, estos son los lotes que ya están en producción. Y esto lo único que nos va a permitir es seguir garantizando ese 25% que producimos. El problema es que tenemos... Pero se puede hacer mejor o peor, digamos. Sin duda. Nosotros tenemos reservas para ser autoabastecedores. Recordemos que al finales de los 70 el Perú fue exportador de petróleo. Nosotros producíamos más de 200.000 barriles diarios de petróleo. Hoy producimos 43.000. O sea, y tenemos el potencial de poder producir. La pregunta es ¿por qué no vienen los grandes inversionistas al Perú? No hay ninguna de lo que se llama las majors operando en el Perú. Hace 4 años Perupetro, que es la agencia de promoción de inversión en hidrocarburos, hizo un estudio con Arthur Delire, la misma consultora que ha hecho el planeamiento estratégico de Petroperú, y Arthur Delire concluyó que habían 4 factores que hacían que el Perú estuviera fuera de cualquier posibilidad de competir con toda la región. Muy rápido. El primero, licencias y permisos. Para explorar en el Perú te toma 4 años, Mario. ¿Por qué? Porque te exigen un estudio de impacto ambiental para explorar. La exploración de hidrocarburos es mucho menos invasiva que en minería. En minería requieres un instrumento de gestión ambiental simplificado que se llama la DIA, que te toma entre 3 y 4 meses. Todos los países de la región, incluyendo los países de la órbita de izquierda, te dan una licencia en 4 meses para explorar en hidrocarburos. El Perú en 4 años. Ese es el primer factor que hace que nadie quiera venir. El segundo factor es que tenemos un sistema de regalías inflexible.
O sea, te ponen 50% de regalías independientemente de lo que pase con el precio internacional e independientemente de dónde está el pozo o el lote. Y un lote en la selva tiene un costo de operación el doble que en la costa. Ajá. Ningún sentido. Hace 4 años esperamos esa actualización. El tercer tema que incide es la falta de seguridad jurídica. ¿En qué sentido? El tema de la consulta previa. No hay predictibilidad. Entonces, entra un lote, te lo asignan y luego después te dicen que tienes que hacer una consulta previa. Y el segundo factor, el tema de las áreas naturales protegidas, como lo que acaba de ocurrir ahora con el tema del área natural protegida del Mar de Grau, donde al final lo que ha terminado ocurriendo es que ya hay 3 casos donde normas similares a esta que se ha aprobado para el Mar de Grau han llevado a que el Poder Judicial detenga operaciones. Y el último punto que menciona Artur Delirer es que el Perú, para que realmente pueda atraer inversión, necesita también trabajar el tema de infraestructura, tanto de ducto de petróleo como gasoducto. Ninguno de esos temas los hemos avanzado. Y esos 4 temas están en las manos del gobierno. O sea, se requiere decisión política. ¿Qué significa esto, Mario? Y termino con esto. Estamos en una transición energética. ¿Qué significa transición energética? Dejar de depender de los combustibles fósiles, del diésel y la gasolina. Esto nos va a tomar unos 30, 40 años para ir migrando progresivamente. O sea que en 30, 40 años, todas esas reservas que tenemos enterradas van a valer cero. Entonces, en 30 o 40 años, las nuevas generaciones van a venir atrás y decir, con todo respeto, ¿quiénes fueron los tontos que dejaron que esto ocurra? Entonces, o ponemos en valor nuestras reservas ahora. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una decisión del gobierno de creer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Chocamos con algunos problemas serios al interior del gobierno. Por ejemplo, el equipo económico piensa que es mejor importar crudo, importar gasolinas y diésel que producirlas localmente. Gravísimo error. Nos hemos comido toda la exposición del incremento de precios, ¿no? Sí. Muy bien. Eso, pero ya, para redondear, ¿sería mejor que tuviese 100% el sector privado del pozo? Sin duda, sin duda. Y claramente... Y no es consistente que tenga 40% con esta decisión que acaba de tomar a propósito de los otros 3 pozos. Sí, y ahí hay un tema, Mario, que creo que es bien importante, y es, Petroperú necesita tener un modelo de gestión distinto al que tiene ahora, ¿no? Yo recuerdo 2017 cuando se promovió un proyecto de ley en la época que estaba PPK para permitir que Petroperú se asociara con el sector privado. Y así se entregaron en concesión los terminales. En ese momento, con la consultora McKinsey, se hizo todo un análisis y una de las propuestas que se hizo fue que Petroperú, más bien, lo que debería hacer es entregar en concesión todos sus activos. No privatizar, sino convertirse en un gestor de activos. Y en ese momento hubo gente interesada en el oleoducto, en la refinería, en los terminales. Sí. Ese modelo es el que permitiría que Petroperú pueda salir adelante. Porque termino con un punto, Mario. Todo el mundo habla de la importancia de Petroperú en el sector de combustibles para regular el precio. No regula nada. Petroperú no tiene grifos. Entonces, quien pone el precio final son los grifos. Sí. Y Petroperú no participa ahí. Entonces, si Petroperú quisiera realmente poder influir positivamente en el precio final... ¿Ya no tiene ni un grifo Petroperú? Tiene pues, el marginal. 2%, 3% marginal. Tendría que asociarse con uno de los grandes, obviamente no con Repsol, que es su competidor, pero probablemente con Primax. Eso requiere un cambio en el modelo de gestión y no vemos que hay una voluntad, porque se sigue apostando a un Petroperú con el modelo tradicional, incluyendo hablando de integración vertical, que fue donde se llegó a este error de darle la gestión, donde desgraciadamente Petroperú no está preparado, no tiene los recursos para hacerlo, y por otro lado, no hace sentido que en un momento de crisis donde tienes que enfocarte en lo urgente y necesario, que salvar la parte financiera, te distraigas en estos temas, ¿no? Muy bien, el gas. Sí. Bueno, el gas, como te decía, en esta transición energética, la energía que va a ganar es el gas natural. Y el Perú tiene la gran bendición de que tenemos suficiente gas natural. Ahora, gas natural por los próximos 17 años. Y ese es un dato importante porque estamos hablando últimamente de la petroquímica, ahorita voy a regresar. El tema de petroquímica tiene todo que ver con el gas natural. Entonces, tenemos 17 años, tenemos suficiente producción, pero ¿qué pasa con el gas natural? El gas natural ha tenido un primer gran impulso, que se ha manifestado de 2 maneras. Lima y Callao, el día de hoy, están prácticamente masificados con gas natural. Salvo los cerros, en los conos, todo lo demás de Lima y el Callao tiene acceso a gas natural. Por todas la dificultad que supone el cerro mismo, claro, el como problema, obra de ingeniería, claro, digamos. ¿cómo llevas los ductos a los cerros? Es muy complicado, entonces ahí se han buscado otras alternativas. Y en segundo lugar, lo que ha pasado es que el gas natural hoy día nos ha permitido ser la principal fuente de generación eléctrica. Es el 47% y es una fuente confiable. Pero, ¿qué ha pasado? Todas las regiones del país no han recibido el beneficio del gas natural. Y todas reclaman que llegue el gas natural. ¿Por qué no llega el gas natural, Mario? Porque
para que el gas natural sea la energía más competitiva, necesitas infraestructura de ductos, necesitas gasoductos. Y entonces aquí entra el famoso juego del huevo y la gallina. ¿Qué es primero, la demanda o la oferta? Como no hay suficiente demanda de gas natural, no había incentivo para hacer la infraestructura de ductos. Entonces, durante 20 años, porque recordemos que este año se cumplen 20 años del inicio de Camisea, 20 años las regiones siguen esperando que llegue el gas natural. Entonces, desde hace 3 años, diversos expertos, al del Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía y Finanzas, la PCM, Ocinermin, Colegio de Ingenieros, los gremios, y todos hemos venido trabajando cómo se podría hacer para acelerar la masificación en regiones, y se llegó a la propuesta de una tarifa única, una tarifa nivelada. ¿Qué significa esto? Que todas las regiones del país paguen lo mismo que paga Lima. Y esto es bien importante, Mario, porque el día de hoy una pyme en Cajamarca, en Moquegua, en Arequipa, paga 130% más que una pyme en Lima. Un hogar en Lima paga entre 70 y 90% más el gas natural de lo que paga una industria en Lima. Porque ya está hecha la infraestructura. Claro, porque ya está hecha la infraestructura. Entonces, lo que se dijo, si ponemos una tarifa nivelada, entonces en todas estas regiones van a gozar del mismo beneficio que tiene el Perú, para lo que tiene Lima, y va a reducir sustancialmente. Te lo pongo en números, para que tengo dos datos para que todos los clientes entiendan el impacto. El primer dato. ¿Qué significa para un hogar? Un hogar que tiene terma y cocina eléctrica paga el 205 soles el día de hoy. Paga 150 soles de GLP, pasaría a pagar 49 soles de gas natural, lo que paga en Lima. Son 150 soles que se llevan a la economía familiar. Para un taxista que comience a utilizar gas natural vehicular, 90% más barato que el diésel de las gasolinas, implica que un taxista que recorre 100 kilómetros se ahorraría 13.000 soles al año, que irían a la economía familiar. Entonces estamos hablando de ahorros enormes para las familias más pobres de nuestro país. Entonces, eso se propuso, se presentó como una iniciativa del Ejecutivo. ¿Y qué pasó en el Congreso? En lugar de aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo que señalaba que tenía que ir a todos los clientes regulados. ¿Qué significa esto? Para que se entienda cómo funciona el modelo de masificación en el Perú. Los concesionarios, los que han obtenido la concesión por parte del Estado mediante una licitación, le venden a las grandes industrias, lo que se llaman las industrias anclas, y con parte de los ingresos que obtienen están obligados a tener que invertir en las conexiones domiciliarias y en la red de ducto para las pymes. Sí. Entonces el modelo funciona así. Entonces, para que esto funcione, las grandes industrias en las regiones tienen que formar parte del esquema. Entonces, por eso es que el Poder Ejecutivo propuso que se vaya a lo que sea hasta más 900.000 metros cúbicos. Llegó al Congreso y una propuesta que beneficia a todas las regiones, no lo aprobaron. Ajá. Bien, tenemos que redondear ya porque se nos agota el tiempo, pero entonces el Ejecutivo presentó la iniciativa adecuada, según ustedes, y es en el Congreso donde esto se ha entrampado y aparentemente de modo definitivo. Bueno, había un cuarto intermedio en la votación del Pleno. Ajá. Y veo que hay varios congresistas de regiones que se han dado cuenta de que la propuesta del Ejecutivo beneficiaba a todos los ciudadanos de esas regiones y están pidiendo una revisión del tema. Esperemos que el tema regrese a Comisión de Energía y Minas para que se pueda debatir con la tranquilidad y con el entendimiento técnico que un tema de esta naturaleza requiere, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho al presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el señor Felipe Cantuarias, que ha estado con nosotros aquí esta noche en E Portada. Gracias. Nosotros nos vamos, se quedan con Angélica.